día de gloria, de ver su grandeza, de ver su fidelidad a favor de nosotros. Este día es un día en el cual Dios ha hecho que la grandeza del Señor se vea en nosotros, se vea por siempre y para siempre. Bienvenido mi hermana, bienvenido mi hermano, que están ahí, que siempre han estado ahí, de acuerdo a la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Perfecta su voluntad, perfecta su buen nombre, perfecta su grandeza, perfecta su doctrina y su fidelidad en el nombre de Jesús. De verdad que es un proyecto de vida, es un caminar más con Dios, caminar más en la esencia del Señor, y que esa esencia se vea de acuerdo a la voluntad del Señor, que es muy agradable y muy perfecta. Bienvenido mi hermana y mi hermano nuevamente a la Iglesia Internacional Tierra Buena, a Mañaneando con Dios. Estamos desde el sur de Bogotá, Colombia para las naciones, para que llevemos su gloria, su fidelidad y su conocimiento de acuerdo a la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Perfecta en su buen nombre, perfecta en su grandeza y perfecta en todo lo que el Señor quiere hacer, formar, hacer, y de acuerdo a la voluntad del Señor se ha de hacer. Porque la voluntad del Señor es por encima de cualquier cosa. Amén. Es por encima de cualquier nombre que es dado a los hombres. Firmeza y poder en el conocimiento, firmeza y poder en gracia y en bondad de Dios, y que este tiempo de clamor, de intercesión, nos ayude a edificación de los oyentes y de nuestras vidas, ¿no? Porque nuestras vidas también están en las manos del Señor, las manos de cada uno de los que lo buscamos, caminamos y estamos con Él. Queremos más de Él y menos de nosotros. Bienvenidos mis hermanos, aquí estamos en esta mañana. Vamos a orar, vamos a poner delante de la presencia del Señor estas alabanzas dadas de Dios en esta mañana y la palabra dada del Señor. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidos y sin ninguna clase de objeción, aquí estamos, ¿no? De verdad que Dios es un Dios de perfección. Bueno, bienvenidos mis hermanos, aquí estamos caminando en el diseño del Señor. Bienvenidos y aquí estamos en esta mañana, mañana de lo sobrenatural del Señor, para caminar en su verdad y en su grandeza y en su conocimiento. Dios de perfección, Dios de cielos abiertos y de su unidad. El que tenga oración, con muchísimo gusto aquí nos deja una petición y con mucho gusto. Si quiere que tengamos una conversación con usted, con su necesidad, con muchísimo gusto aquí estamos para eso. Bienvenidos y la gracia del Señor nos acompaña en esta mañana, mañana de lo sobrenatural de Dios en nosotros, desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos revestidos de ti en esta mañana, en esta hora, tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos conoces, tú nos has hecho, tú nos edificas, Dios. Y la edificación tuya, Dios, es para siempre. La edificación tuya será por siempre y para siempre, Dios. Nos ponemos a cuentas contigo, Dios, si hemos mirado, si hemos dicho, si hemos pensado cosas contra ti, Dios, contra el hermano, contra la hermana, Dios, te pido perdón en esta mañana para que tu luz y tu verdad nos acompañen en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, con tu fortaleza, con tu grandeza, con tu buen nombre, Señor de los cielos, porque en ti somos más que bendición en el nombre de Jesús, atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a todo lo que no es tuyo, Dios de los cielos, que viene, Señor, a traer incomodidad, a traer dolor, rupturas, Dios, y aún, Dios, procesos que no son tuyos, Dios, ahora mismo los echamos al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque en ti somos más que bendición, Dios. Tú nos has hecho,
Tú nos has formado, Dios, y nos sigues formando, Dios, en tu edificación, en tu palabra, en tu diseño, en tu conocimiento y en tu grandeza. Bienvenido Padre, bienvenido Hijo y bienvenido Espíritu Santo a este lugar y a la vida de mi hermano y mi hermana que te necesitan, Dios. Ayúdalos, Dios, en sus necesidades, Dios. No sé, yo no sé la necesidad de ellos, pero tú sí las conoces, Dios. Ayúdalos, Dios, en la fortaleza tuya, en el conocimiento tuyo, en ese diario vivir, Dios, de seguirte, de amarte, de bendecir tu nombre, Señor de los cielos, para que en ese nombre se cumpla todo objetivo, Dios. Oramos por el mundo, oramos, Señor, por la naturaleza, Señor, de tu verdad, la naturaleza de tu conocimiento y la naturaleza, Dios, de seguir, Dios, a otros, Dios, por los medios que tú nos has dado, Dios. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Dios, y bendecimos, Señor, el mundo entero, Dios de los cielos, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente, Dios. Bendecimos, Señor, este mundo, Dios, que viene, Señor, con la verdad, con afanes, con muchas cosas de interrogantes. Mira cuántas soledades, cuántas tristezas, Dios. Pero, Señor, en ti, Señor, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Atando, Señor, todo lo que impide, Dios, el avanzar tuyo, Dios, contra los niños, contra las mujeres y aún contra los jóvenes, contra las jovencitas, Dios. Declaramos verdad de Cristo por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, para que la manifestación tuya siempre sea real, Dios. Mira cuántas cosas, Dios, están sucediendo en el mundo. Mira cuántas cosas de insabores, de mentiras, de idolatrías y cosas que no son tuyas, Dios, que llevan conflicto, que llevan interrogancias, que llevan, Señor, cosas que no traen bendición a nuestra casa, a nuestras vidas. Por favor, te pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que le sea quitando, seas tú poniendo, Dios, el querer como el hacer, Dios, a los hombres, a las mujeres, para que intercedan en ese lugar, Dios, para que intercedan en esos lugares, Dios, para que cese todo hostigamiento de Satanás en contra de nuestras vidas, en contra de lo que somos y representamos en el nombre de Jesús. Atamos, Señor, a Poseidón, Orión, Letargo, que son los perros del inframundo, los atamos y los dejamos sin poder y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Mira, Señor, todo insabor que se ha levantado contra los niños, contra las cosechas, Padre de los cielos, contra esos países bajos, altos, Dios, que vienen, Señor, en doctrinas que no son tuyas, Dios, en doctrinas que son precarias, Dios, con la mente, Dios, que vienen activando, Señor, cosas de insabores, cosas que no traen verdad ni sazones tuyos, Dios. Hoy los dejamos inoperantes y al abismo y sin retorno, declarando vida y vida de Jesucristo por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos en ti, a crecer en ti y que la dulce presencia tuya nos envuelva en el nombre de Jesús. Activamos los ángeles guardianes, ángeles de luz, ángeles que trae, Señor, la verdad y el conocimiento tuyo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos en ti, a crecer en ti y que la dulce presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Activamos los ángeles guardianes, los ángeles asignados a esta guerra, Dios, que tiene cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están ahí, Dios, que la luz de Cristo los acompañe, que la luz de la edificación nos acompañe y que la soberanía tuya venga por siempre y para siempre. Comenzamos un nuevo mes, Dios. En este mes, Dios, tú nos hablarás, tú nos darás de tu edificación y que tú nos darás, Señor, de tu grandeza y de tu buen nombre en el nombre de Jesús, atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte y todo lo que venga en contra de nuestras vidas, Dios, hoy queda inoperante en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, por siempre y para siempre, Dios, que estamos en tus manos para alabanza de tu nombre, para gloria de tu nombre, Señor. Y aquí estamos delante de ti, Dios, como los hijos, Dios, porque tú eres el que nos da de tu entendimiento, de tu fidelidad y de tu grandeza en el nombre de Jesús. Danos, Señor, de esa fuerza tuya, Dios, de esa fuerza que viene solamente de ti, Dios, para llevar gloria, para llevar unción, fortaleza del cielo en el nombre de Jesús, porque tú sabes lo que haces, Dios. Tú tienes grandes proyectos, pero estás levantando hombres, Señor, que venga, Señor,
que vengan, Señor, al conocimiento, a la verdad y a la exactitud tuya, Dios. Venga tu gloria y venga, Señor, tu grandeza por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y atamos al hombre, atamos, Señor, la venganza, atamos el ataque, el contraataque, toda represalia, la atamos y la dejamos inoperante en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, para llevar tu gloria, para llevar tu grandeza en el nombre de Jesús. Y gracias, Dios, porque este día, Dios, es el día que tú hiciste para la bendición de nuestras vidas, la bendición del que quiera y del que tú, Señor, tienes asignado en el nombre de Jesús. Declaramos verdad y justicia por siempre y para siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a escuchar esas dos canciones que el Señor sigue haciendo conforme a su voluntad. Oh, sí, Señor. Santo, santo. Santo, santo. Él sigue siendo Dios. Oh, sí, Señor. Aun cuando no entiendas, Él sigue siendo Dios. Aunque la realidad duela, Él sigue siendo Dios. Aunque te visite la duda y no te queden fuerzas, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Aun en la fuerte tormenta, tú me das nuevas fuerzas y paz en medio de ellas. Él sigue siendo Dios, con preguntas y respuestas. Pero al final de esta lucha reconoceré, Sí, Señor. que sigue siendo Dios. Oh, Jesús. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Cuando el milagro acontezca, Él sigue siendo Dios. Cuando el milagro no llega, Sí, Señor. Él sigue siendo Dios. Aunque te visite la duda y no te queden fuerzas, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Santo, santo. A mí la fuerte tormenta, Santo, santo. tú me das nuevas fuerzas y paz en medio de ellas. Él sigue siendo Dios, con preguntas y respuestas, pero al final de esta lucha reconoceré que sigue siendo Dios. Oh, sí, Señor. Que sigue siendo Dios. Oh, sí, Señor. Que sigue siendo Dios. Oh, sí, Señor. Que sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. A mí la fuerte tormenta, tú me das nuevas fuerzas y paz en medio de ellas. Él sigue siendo Dios, con preguntas y respuestas, pero al final de esta lucha reconoceré que sigue siendo Dios. Oh, Señor. Sigue Sigue siendo. siendo Dios. Sí, Señor. Tú sigues siendo Él sigue Dios. siendo Dios. Santo, santo. Oh, Él sigue Señor. siendo Dios. Santo, Señor del cielo. En el nombre de Jesús. Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo Dios. Gracias, Señor. Sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Oh, Rey de los cielos. Gracias, Señor.
Gracias, Espíritu Santo, porque sigue siendo Dios por encima de cualquier Desde cosa. muy pequeño he vivido con un profundo deseo de conocer a Dios. Oh, Señor. Era como un hambre de su presencia. Desde chiquito escuchaba con atención las predicaciones. Me gustaba mucho cantar. Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él. Era algo indescriptible. Santo Santo Señor. Santo, Santo. Te necesito. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios, porque reconocemos, Señor, que en ti está Dios todo. Que en ti, Señor, está nuestra verdad, Dios. Está nuestra justicia, Dios. Gracias, Dios, porque sabemos que al buscarte, Dios, tenemos una respuesta de parte tuya, Dios. Sabemos que para estos tiempos Dios está buscando un ejército, un pueblo genuino, un pueblo entendido para grandes cosas. Es el tiempo de la unidad, es el tiempo de que Dios está vitalizando, está llenando, pero en nosotros está que seamos fieles para con Él, de búsqueda, de unidad y de su buen nombre. Bienvenido mi hermano Rafael, bienvenida Luz Dari y bienvenida Janet. Dios las bendiga, de verdad que para mí es un privilegio que estén ahí y que el buen nombre de Dios sea siempre en sus labios y que vean la continuidad de Dios. Bienvenidos, de verdad que es un privilegio que estén ahí y bienvenido cada uno de los que nos van a ver en su noche, en su día allí, y que esta lectura del Señor nos dé la orientación para seguir adelante, nos dé de su buen amor, de su buen entendimiento y la gracia de Dios que siempre esté a favor de nosotros. Entonces vamos a buscar, por favor, el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos,
capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el fuego del Espíritu Santo. Que aprendamos en esta mañana a cómo de verdad Dios nos habla de una forma maravillosa, ¿no? Cuando lo buscamos, Dios se manifiesta. Por eso es que la palabra dice, ¿no? Que clamo a Él y Él responderá, ¿no? Estoy parafaseando la palabra, pero si yo clamo, veré la respuesta de Él. Lo grande y lo oculto nos lo dará a través de la revelación, a través del fuego. Y no lo que yo quiero, sino lo que Dios tiene. Porque lo que Dios tiene es de poder, de autoridad. Nosotros en nuestra emoción queremos, pero lo más grande es lo de Dios, porque Él no se equivoca. Entonces, sin más preámbulos, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con el fuego del Espíritu Santo. Dice por título, ¿no? Dios ha hablado por su Hijo. Entonces, Dios habla por su Hijo y sigue hablando por su Hijo. Dice en el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Acuérdese que una cosa evidencial de nuestras vidas es que no cojamos a los profetas o a los siervos como si fueran bolas de cristal, que ellos son los que tienen la respuesta sí de Dios, pero no los cojamos como instrumento para adivinar la suerte o para adivinar un futuro, sino para que esto que hablan ellos o hablan ellas lo pongamos por evidencia, porque muchas veces es que yo quiero que me hable Julano de tal, es que yo quiero que me hable Julana de tal, pero acuérdese que la manifestación de Dios es para los hijos. Acá está hablando de un hijo que escuchaba la voz de su padre, y si tú escuchas la voz del Dios Altísimo, de verdad que se tiene que ver, y se tiene que ver en que yo le dé funcionamiento a la palabra de Dios. Funcionamiento en que accionarla a favor mío. Si vienen situaciones y pasan situaciones, es porque Dios está hablando y porque Dios sigue hablando, ¿no? Nosotros estamos aquí en la Iglesia Internacional mañaneando con Dios porque Dios nos dijo. Vienen situaciones, claro, vienen cosas que de pronto lo mueven a uno bastante, pero yo le creo a Dios porque Dios es un Dios que no miente y es un Dios totalmente real, de fortaleza y de grandeza. Entonces, aquí estamos mañaneando con Dios, pero también estamos tomando café colombiano con aroma de Dios y hecho por las manos de mi esposita, que la amo y la bendigo, y a cada uno de ustedes también los bendigo en el nombre de Jesús. Tomémonos un café colombiano. Y dice de la siguiente forma el versículo 2: En estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó, heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Sí ve? Delegar. Si yo no delego los buenos sazones, los buenos tiempos de Dios, entonces yo no le creo a Dios, porque es que yo no puedo hacer todo. O sea, todo lo de Dios no lo puedo hacer. Dios nos dio como instrucciones, delegar, soltar, pero digamos acá en la iglesia se necesitan muchas manos, pero aquí estamos construyendo eso en el tiempo del Señor, y en el tiempo del Señor va a llegar, ¿no? Estamos soltando responsabilidades, estamos soltando avances que Dios me dice que mueva las estacas, yo las muevo cuando el Señor me dice, pero para la alabanza del nombre del Señor. Dios me ha dicho que nos va a mover a otros lugares, entonces lo que le estoy pidiendo a Dios, yo Julián, es que nos dé hombres y mujeres que vengan acá a tomar esta posesión, que vengan hombres a que hablar de la palabra del Señor a través de Facebook, a través de YouTube, para poder nosotros salir a otros lugares que Dios tiene ensanchados y quiere construir, que a través de su Hijo Jesucristo nos dio poder. Acuérdese que lo que dice allá San Mateo, ¿no? Ir por allá bautizándolos en el nombre del Padre, llevando toda evidencia de que somos transformados para transformar.
Muchas veces nosotros digamos, nos edificamos en qué es este lugar y qué tal que no sea así. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento, y ese entendimiento se tiene que ver en que de pronto no es ese lugar sino otro lugar, pero Dios deja como consigna este lugar para que este lugar se llene de la habitabilidad de Dios y podamos ensancharnos, porque no es un solo lugar sino varios que tenemos que ir a tomar. Ir a tomar, ¿por qué? Porque el universo es demasiado inmenso, ¿no? La tierra es demasiado grande. Y si hay gente que no conoce este diseño de Dios, entonces Dios nos lo está dando a nosotros para qué, para que nosotros lo tomemos. Por eso es que en este momento yo físico no puedo ir, pero acá espiritualmente voy. Sí, orando, clamando. Dios me ha dicho lugares, y aquí estoy estudiando esos lugares para ver qué se ve. Y acá a través del internet se ve qué es lo de esos lugares que hay allá, que está obstaculizando. Y Dios me muestra, ¿sí? Entonces, esos lugares así que Dios me está mostrando son los que tenemos que tomar espiritualmente. ¿Sí? Con actos proféticos, con la gracia de Dios, para que la libertad de Cristo venga a las mentes, a esos lugares que son un poco precarios de llegar, digamos, física o espiritualmente. Pero si Dios nos los da espiritualmente es ¿por qué? Porque en un momento se van a llenar de la realidad de Dios, ¿sí? Porque para eso es que Dios nos llamó, para conquistar, conquistar. Y en esa conquista viene que el universo, viene que somos herederos, viene nuestra familia y que toda posesión de Dios nos la va acercando. Pero como nosotros fuimos en un momento malos administradores, Dios se está atreviendo con nosotros, de acuerdo a nuestra lealtad para con Él. Amén. Versículo 3. Y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tremendo, ¿no? Dese cuenta de la purificación que Dios ha hecho a través de nosotros, a través de Él mismo, perdón, del gozo de Dios, de ese gozo maravilloso que Él paga un precio por ti y por mí. ¿Para qué? Para que se efectuara la purificación de que en Él somos más que bendición. Para que se efecte que está sentado en la diestra de Él, pero Él ya cumplió su trabajo. Su trabajo de estar en la tierra, ¿no? Ahora como nosotros somos el diseño de Dios en la tierra, ahora tenemos que hablar como si estuviéramos en el cielo. ¿Cómo vamos a hablar de que estamos en la tierra, pero como si fuera en el cielo? ¿Cómo sería? Entonces yo diría, no, digamos, mi salud es un poco precaria, digámoslo así, pero mi salud en el nombre de Jesús se va a restablecer en el conocimiento de Dios. Mi familia va a conocer de Dios. Mis hijos le van a servir a Dios, ¿sí? Comenzar a proclamar esa palabra, ¿para qué? Para que eso se vuelva verdad, justicia y grandeza en el nombre de Jesús. Estamos leyendo de Rafael el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Estamos en este momento en el versículo 3, Rafael. Con todo gusto, claro. Estamos para eso. Sí, entonces dése cuenta de algo maravilloso, ¿no? Que nosotros mismos en un momento fuimos deshonestos, tuvimos una imagen que no era representativa de Dios, que no era la representación de lo que Dios quiere y lo que Dios ha querido poner y facilitarnos. ¿Para qué? Para que todo sitio se desaparezca. ¿Todo sitio de qué? De pensamientos, como que hay veces estamos, como que no estamos, y todo eso se ha representado en que en justicia, en verdad, y todo eso nos da los dotes que Dios está estableciendo en nosotros. Al establecer en nosotros, ¿qué es? Fuerza, capacidad, gracia, bondad y genuinidad. Entonces, cuando estamos en un lugar que Dios trae su palabra y que trae su diseño, es que a esa palabra tenemos que añadirle ¿qué?
acción, acción. Porque se acuerda que sin acción no funciona nada. Si tú entras a un cuarto y está oscuro y no prendes la luz, pues sigue oscuro. Pero si tú prendes la luz, se va a ver claro. Lo mismo que nosotros. Ya venimos en un avanzar de Dios. Vamos en una ejecución de Dios, en un avance maravilloso de enseñanza. Por eso esta Mañaneando con Dios nació en el corazón de Dios a través de que la Iglesia Internacional, pero nació porque Dios dijo. No porque yo quisiese, no, sino porque Dios dice. Y si Dios dice, ahí estamos. Y si Dios dice, se verá en otros lugares y se está viendo para la gloria del Señor. Ya tenemos 22, 24 suscriptores que están ahí siempre fijos. Sí, que yo no sé quiénes son, pero Dios sí sabe. Y Dios está ensanchando, está moviendo. ¿A través de qué? De su purificación. Efectuando que lo que Dios nos ha mandado. Efectuando que la palabra no puede ser quieta, sino que se extienda. Anoche lo vi en la entrevista a Rafael. De verdad que para mí es un privilegio que esté otra vez nuevamente en la escuela adiestrando un guerrero de nuestra General Dina Santa María. Lo bendigo, de verdad que lo bendigo. Y vamos con toda, ¿no? Esta vez sí vamos con toda. Vamos a llevar su grandeza. ¿Sí? Entonces, cuando yo acciono lo que Dios me da, que veo verdad y justicia. Y también soy promovido a qué? A bendiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que es obediencia. ¿Sí? En el obedecer está nuestra bendición. En el caminar que sea de Dios, ojo, ¿no? Que sea de Dios, tenemos sabiduría, tenemos buen entendimiento. Y una cosa que hemos aprendido acá en la escuela, acá en la escuela, adiestrando un guerrero que es de nuestra General Dina Santa María, es lo siguiente, que si tú tienes madurez en la sabiduría y el entendimiento, es porque ¿qué? Porque tienes un espíritu nuevo, un espíritu enseñable, un espíritu apacible a las cosas del Señor para ponerlas por obra. ¿Sí? Porque el carácter es moldeado ¿qué? A diseños que tú permitas. Si tú no permites, ¿cómo Dios va a hacer? ¿Sí? Entonces lo que hablamos acá en la iglesia es que yo entrego y Dios hace. No entrego ya así como estoy hablando yo, no. Es entregar y esperar el tiempo de Dios. Pero también caminar en ese esperar en Dios, ¿sí? Que Dios vea y que Dios escuche que tú eres genuino y transparente para la gloria del Señor. Y ahí lo mismo, decreto en mi casa, cuando yo entre a mi casa, cuando yo estoy abriendo las puertas de mi casa que esté de afuera hacia adentro, que digo, Señor, esta llave que tú me diste para abrir esta casa, Señor, en el nombre de Jesús, así como se abre esta puerta, se abre el entendimiento no solamente para mí, sino para mí, los de mi casa, que todos los que están allí represados, que todo lo que está allí en cautiverio, hoy salen del cautiverio, ¿sí? Es profetizar en la palabra. Purificar ese lugar, que la diestra de Dios siempre esté a favor de ese lugar, que el diseño de Dios siempre esté allí y que la gracia del Señor siempre esté a favor de ellos. Veas lo que veas, escuche lo que escuches, tú profetizas y tienes que pararte sobre esas palabras. Por eso se llaman accionarlas, accionar en el conocimiento del Señor. Amén. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuando heredo más excelente nombre de ellos. Entonces acá, ¿qué nos quiere decir? Si yo hago algo, tengo un hecho realizado en mí. ¿Qué es? Que si tengo todas las puertas cerradas, los ángeles me van a ayudar y me van a obedecer. ¿Sí? Entonces, si yo tengo las puertas cerradas y aún si no las tengo, ¿cómo hago para que los ángeles me obedezcan? Señor, me pongo a cuentas contigo. Señor, yo no sé qué tengo, pero yo necesito, Señor, ver tu gloria, ver tu grandeza. En ese afán de buscar a Dios, que no sea mi afán físico, sino espiritual, que sea sediento por buscarlo, que sea sediento de su grandeza, para que los ángeles escuchen mi boca, porque ellos escuchan mi boca, los asignados, y comiencen a ayudarme.
porque una cosa que hemos aprendido de verdad del Evangelio es que si tú tienes las puertas cerradas, los ángeles no se mueven. Pero si tú tienes las puertas cerradas y caminas a ese diseño del Señor más y más, los ángeles te escuchan y de una accionan. ¿Sí ve? El conocer a Dios hace que accionemos. Y no solamente nosotros, sino los ángeles a favor de nosotros. Entonces lo que era difícil se va a volver fácil. ¿Por qué? Porque damos una orden a los ángeles. ¿Para qué? Para que ellos obedezcan. Para que se vuelva excelente en el nombre de Dios. Para que se vuelva excelente el caminar, estar siempre sediento de buscarlo, de amarlo, de bendecirlo y de glorificarlo. Tenemos unas charlas con nuestro pastor Antonio Carreño cada mes, los hombres para la gloria del Señor. Y eso es una gran bendición. Unas charlas de casi 3 horas. Nos enseña muchas cosas que nosotros no sabemos. Lo que ojo no vio ni lo oído yo son las manifestadas de Dios. Entonces nos enseña que doctrina del Señor, facilitarnos que el avance de Dios. Y eso mismo Dios está haciendo a través de mis labios en esta mañana, para que no nos quedemos ahí, sino caminemos a la verdad de Cristo. Y es un privilegio, para mí es un privilegio estar acá. De verdad que mis hermanos y mis hermanas que estén ahí en la continuidad. Vi por acá una persona nueva, Mari, no la distingo, hasta ahora la veo bienvenida. De verdad que es un privilegio que esté acá, y de verdad que esto nació en el corazón de Dios, y debemos invertir tiempo para edificarnos en el Señor. Y de verdad que es una edificación muy hermosa. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios: jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Una cosa que hemos aprendido acá con este versículo es lo siguiente: si tú oras a los ángeles, estás errado o errada, perdone la palabra que dije ahí. Pero dése cuenta de algo muy importante, hermanos y hermanas. La ilustración es lo siguiente: yo conozco a Dios y veo lo que Dios hace en mí, y Dios pone ángeles a favor mío. ¿Para qué? Para que eso que yo necesito se vuelva satisfacción en mí, y gracia de Dios y bendición de Dios en mí, porque yo acelero los tiempos a través de que de la obediencia, a través de los actos proféticos, y de que mis puertas están cerradas y los ángeles actúan por mí. Qué tremendo, ¿no? Porque siempre el Hijo será siempre hijo de Dios, siempre. Y nosotros tenemos una consigna del Señor, que tenemos el aliento de vida, el aliento de entendimiento ahora que conocemos a Dios. Entonces, ¿qué toca hacer? Esperar en Dios, pero darle acción a mi esperar. Señor, no lo vi hoy, pero mañana lo veré. Señor, no lo veo ahorita, pero en 1 hora, 2 horas lo veré. Y si usted no lo ve, ¿qué tiene que hacer? Profetizar y profetizar hasta que usted vea. No cesar, porque si usted cesa, no hay esperanza de gloria, no hay esperanza de edificación, no hay esperanza de que nosotros verdaderamente fuimos engendrados del Espíritu, porque el Espíritu da firmeza y da realismo de que sí se puede. Todo esto es por fe, hermanos. Y si la fe tuya mengua, pues la situación en nuestra casa empeora, o cosas. Si aún estando en la fe vemos cosas que no son agradables a nuestros ojos, o que nosotros escuchamos cosas que estamos en la fe pero no nos deleitamos con eso, entonces ¿qué pasa? Nos desanimamos, y el desánimo, ¿qué es lo que trae? Continuidad de Satanás. Entonces Satanás se mete con un espíritu que se llama Belial, que es muy ligero y muy sutil, a quitarnos el avance de Dios. Y ese sí es sutil, totalmente sutil, pero eficaz, si nosotros le permitimos el avance.
vienen pensamientos de derrota, que uno hay veces como que se frustra y, uy, Señor de los cielos, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Hasta uno inclusive alcanza a pelear en su mente. Pero ¿por qué? Y uno se alcanza como a frustrar. Y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? Acuérdese que no es por qué, sino para qué. Porque es una edificación de Dios. Porque es una edificación de la gloria de Dios a favor de nosotros. Entonces, si mi Padre es mi Padre, ¿a quién tengo que ir? Al Padre. Porque yo busco al Padre. Ah, para que en el nombre del Señor Jesucristo se abra mi entendimiento, mi sabiduría viene de Él, mis respuestas vienen a través de quién, del Señor Jesucristo, por el ejemplo que Él dejó en la tierra, de ser obedientes. Esa es la respuesta, la obediencia. Y no la obediencia a cualquier cosa, sino a todo. Lo de Dios, ¿no? Ojo, ¿no? No lo de todo lo del mundo y eso. Porque entonces, ¿cómo hacemos? Sería una mezcolancia muy tremenda. Y no es, Dios no es mezcolancia, es sabiduría, rectitud, buen nombre, buena enseñanza y buen pastoreo. Porque en mi casa pastoreo. Porque en donde Dios me lleve, tengo que pastorear. Hay cosas que vienen y hay cosas que por el internet usted mira cosas y hay veces que lo quieren sacar del contexto de Dios. Ayer estaba mirando unas predicaciones de unos hombres de allá de esos lados de África y los hombres son tremendos, sí, saben palabra y dicen palabras, pero son cosas que, o sea, vamos al fondo y son cosas que no se deben hacer, pero ellos están sembrando. Y cuando uno siembra, en un momento van a cosechar de lo que están sembrando. Cosas que no son de Dios. Entonces por eso es que tenemos que ser entendidos, enseñables y aptos para toda buena obra. ¿Sí ve? Eso es lo que Dios quiere, con su satisfacción y con su verdad. Y por eso es que tenemos que decirle a Dios, Señor, si yo voy en el proceso, Señor, no permitas que me devuelva, sino yo avance a la gloria tuya. Versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle, perdón, todos los ángeles de Dios. Otra vez el 6, discúlpenme ahí. Otra vez el 6. Y otra vez cuando introducen al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto viene, digamos, a capacitarnos en el momento cuando el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice allá que todos los ángeles le servían. Pero como él iba tras un diseño de Dios, o tras una orden, o tras una obediencia de Dios a favor del mundo, ¿qué hizo él? Se sujetó a lo que necesitaba. Pero ¿qué recitaba él? Palabra. ¿Tú sí necesitas palabra? ¿Tú sí recitas palabra en tu casa, donde llegas? Acuérdese que en todo lugar que lleguemos vamos a encontrar como algo de incomodidad, que no sea nuestra casa, ¿no? Algo de incomodidad, ¿por qué? Porque el enemigo se va a manifestar. Entonces, si el enemigo se manifiesta, que ahí están los ángeles a favor tuyo. Ángeles del trono de la gracia, bajen con sus espadas doradas y pongan y encausulen todo lo que está acá para que tengan normalidad en el nombre de Jesús. Pero si tú te vas a quedar una semana o 2 semanas o vas a trabajar en ese lugar, tienes que activarte todos los días. ¿Para qué? Para tomar territorio. Con los ángeles, lógicamente. Con todo lo que está allí, porque usted va a ver encontrar cosas que no te van a gustar. Pero no es lo que te guste, sino lo que Dios te pone o Dios permite que esté en ese lugar para que tú seas edificador o edificadora de ese lugar. ¿Sí ves? Uno va a unos lugares que unas veces uno apenas y eso comienza a torcer los ojos y mirar para todo lado y así como que, pero ¿y dónde está lo que has aprendido? ¿Sí ves? Por eso es que lo que aprendemos tenemos que llevarlo con acción a otro lugar. Lo que dice acá
nuestra hermana Yane. Accionar la palabra. Pero es accionar la palabra es que verdaderamente seamos letales en esa palabra. Porque la palabra es fiel y eficaz, más cortante que la espada de dos filos, que traspasa, que corta, que anula. Pero también tenemos que dejarla patente en el ámbito espiritual y en el ámbito secular. Que eso se vuelva la verdad de Cristo. Que eso se vuelva realidad. Que eso se vuelva el sello real de Jesucristo en este lugar. Porque Dios a veces nos lleva a lugares. Las mujeres que están como amas de casa van donde el carnicero y ven cosas allí, van al supermercado y ven cosas allí y nunca dicen nada. Entonces, si tú no peleas esos lugares, entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Perdone que sea tan franco y tan real de lo que Dios me dice. Porque el introducir al Señor Jesucristo que está dentro de nosotros es que veamos y que adoremos el nombre de Dios a través de que si hay algo irregular allí, lo pongamos en las manos de Dios para que Dios acelere el tiempo de ese lugar. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Nuevamente el 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Sí ve lo que dice, no? Los ángeles son, como lo que digo, representados de Dios para nuestra ayuda. Representados de Dios, que Dios quiere que tú no tengas dificultades con las cosas, pero si tienes algo representado en justicia, en amor y en grandeza, es que tu obediencia. Y la obediencia hace que el Espíritu Santo esté contigo y te vuelvas fuego. Fuego que calme toda tempestad. Dese cuenta de lo que hacía Elías. No le pedía consultoría a Dios y le decía que venga y consuma con el fuego del cielo eso que estaba ahí. Porque era irreal. Porque no era de Dios. Lo mismo. Vuelvo y digo, llego a mi casa, con mi llave, ¿qué digo? Profetizar. Llego a un lugar que no es mío. Pero Señor, así como tú enviaste de dos en dos, en este caso no soy yo dos, sino somos cuatro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toma posesión de este lugar con los ángeles de avanzar en este lugar para que todo lo que no es de Dios salga en el nombre de Jesús y se vaya a la profundidad del abismo y sin retorno, para que ciertamente los ángeles tomen posición de guerra en este lugar, en el nombre de Jesús. Militarizamos la zona de este lugar y de todos los que entran y aún de los dueños que están en ese lugar para que sean transformados por la palabra de Dios. Acuérdese que todo es por el verbo, pero si tú no dices nada, sino únicamente pensamientos y no dices nada, entonces Dios siempre va a comenzar por pequeñas sílabas, por pequeñas normas, como cuando aprendemos a leer, ¿no? La M con la A, ¿cómo suena? Ma. Si usted le agrega otra M, sonaría, no suena, ¿cierto? Pero si usted le agrega otra, suena ma. ¿Sí ves? Entonces así es que Dios quiere que tú comiences a ver el diseño de Dios en ti, en tu familia, porque tenemos que ganarlos para Cristo. Pero si no hacemos nada, que ellos vean que nosotros verdaderamente hemos cambiado, porque ya llevamos un poco de años, pero siempre lo mismo y lo mismo. No podemos seguir en lo mismo, hermanos. Tenemos que invertirlos o sumergirlos. Que está bien que Dios nos dé bendiciones físicas, pero no solamente físicas, sino también espirituales. Que ellos vean que conquistamos, que ellos vean que ganamos personas, que ellos vean que todo eso. Y todo eso se hace a través de qué? Del verbo. Porque los ángeles están a favor tuyo. Y si acá dice que son de fuego, imagínese el poder que Dios nos ha dado totalmente.
Versículo 8. Y mire lo que dice el Señor. Mas del Hijo dice, tú, trono, oh Dios, por el siglo de siglos, centro de equidad, es el centro de tu reino. Imagínese que, o imagínese no, sino la palabra dice que Él se despojó siendo rey por ti y por mí y por la humanidad. Se hizo desprecio por nosotros. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo nos hiciéramos ricos. Los que de pronto parte financiera o parte espiritual, ¿sí? Habla de finanzas y habla de poder adquisitivo en el espíritu. Solo en nosotros está, que es el centro que Dios quiere en nuestras vidas, que seamos reyes, y que eso no solamente sea la palabra, reyes y reinas, ya no somos agentes de cambio de otra forma, no, somos reyes y reinas del cielo, del trono de Dios, de la gracia de Dios. Acuérdese que ha pasado muchísimos años de la de este tiempo de que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Más de 2000 años. Y hay gente que conoce y hay otros que no, pero unos conocen a su estilo y otros no. No podemos censurar nada de eso. Cada uno es lo que usted haya entendido para hacer la obra de Dios. Pero también quitando obstáculos, quitando todo lo que es irregular de Dios, porque no podemos ir por encima de la gente, porque la gente nos decía anteriormente, no, es que la iglesia fulana de tal, la iglesia es la tal. No, acá ponemos la iglesia como referente, pero la iglesia no cambia. El que cambia soy yo, cuando yo entiendo. La iglesia es como referente, una edificación, un nombre, como el que tú tienes, un nombre. Pero el nombre no se queda solamente en el nombre, sino en el cambio, en el proceder. Yo le he dicho a Dios que yo no quiero seguir más en lo que estaba anteriormente, que llevaba 20 años y lo mismo, embolatado, con fuerzas humanas, con fuerzas de no poder predicar, de no poder avanzar. Y ahora Dios me dio la libertad de predicar donde Dios me lleve. Y eso es lo que siempre he querido, y Dios nos dio libertad. Entonces, si Dios nos dio libertad, entonces que esa libertad no tenemos que echarla en una bolsa, sino que se vea. No la tenemos que poner en un lugar para que se vea, no, es usted la representación de Dios donde quiera que tú vayas. ¿Cómo te portas en ese lugar? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? ¿Como Dios o como el mundo? Ahí ya usted es el que sabe. Y acuérdese que tenemos un libro ya que nos está escribiendo todos los días. Estaba dando una consejería a unas personas la semana pasada y nos gastamos un poco de tiempo, hermanos. Ah, no, el martes fue. Y de verdad que fue tremendo. Personas que llevan un poco, ¿no?, de años y todavía ahí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y para la gloria de Dios, Dios nos dio la sabiduría y el entendimiento para romper los estatutos, legalidades que tenían, que ellos mismos fueron abriendo por no entendimiento del Señor. Entonces, cuando uno tiene un entendimiento que cree que es de uno y mete a Dios, entonces está reflejando a Dios. ¿Para qué? Para que yo me ponga el nombre de Dios, pero actúe de otra forma que no fuese Dios. ¿Sí? Solo nombre. Y no podemos tener un solo nombre, sino que la acción y la esperanza de Cristo y todo lo que Dios ha puesto en nosotros se vea, porque estamos manejando un reino, hermanos, y el reino de los cielos está en la tierra y tú lo manejas como tú quieres y como tú creas que es así. Pero sobre todo eso estás escribiendo, todos los días están escribiendo en el libro del cielo esto que estás haciendo. ¿Cuánto tiempo necesitamos esperar? Yo le he dicho a Dios que ya no espero más tiempo, que venga el resultado de Dios, y todos los días viene el resultado de Dios, entendimiento.
sabiduría de Dios. No porque me la sepa toda, no, no, no. Que Dios me ayude a no menospreciar a nadie ni a menoscabar a nadie. Antes, por el contrario, que Dios me permita avanzar más y más. Y que si estoy equivocado, Señor, perdóneme, Señor, y ayúdeme en que me equivoco. ¿Sí? Es poner delante de Dios. ¿Para qué? Para que esto que está en el trono, como dice este versículo, se vea en mí. Yo quiero siempre no impresionar a nadie, ¿no? Sino edificar al que Dios ponga al frente. Pero esa edificación que no venga de Julián, sino del Espíritu Santo. Versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dios de los cielos. ¿Sí ve cómo nos habla Dios, no? El que quiera, hermanos, no es porque lo merezcamos, no, es porque tú quisiste. Y si tú quisiste, mire, Señor, cómo nos unge, cómo nos da oportunidad de decirle: aquí estamos, Señor. Y que si tenemos que soltar lágrimas, no importa, donde quiera que sea, porque Dios nos habla en todo lugar. ¿Quién no ha pasado por procesos y quién no está pasando por procesos? Todos. Todos los días son procesos, todos los días es una enseñanza, todos los días es esto, pero si yo no hago lo de Dios, entonces, ¿dónde estamos? Y mire lo que dice. ¿Sí? Otra vez el 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos los compañeros. Y uno va muchas veces por la calle o gente que uno conoce y que sabe el poder que tiene la persona cuando habla, cuando dice, pero con una cara descompuesta, con una cara que no es. Muchas veces con situaciones de insabores. Y acá que dice alegría. Y uno de los dotes o de las mayores esencias del Espíritu Santo es que la alegría, la paciencia que nos cuesta, claro, pero también el amor que muchas veces no tuvimos. Pero acuérdese de que lo que no tuvimos, pídaselo a Dios para que Dios te lo otorgue. Nosotros, la gran mayoría de los de Latinoamérica, vivimos en hogares disfuncionales. Yo viví que nunca, en el tiempo que yo me acuerdo de que viví con mi mamá y con mi papá, nunca un afecto, cogerlo y decirle: papito, yo lo bendigo o lo amo, usted es lo más grande que Dios me ha dado. Nunca. Antes, por el contrario, casi siempre da con dificultad. Y aún dando de lo que me tocaba dar, porque en ese entonces había reglamentos para dar, que tocaba dar. Ay, pero esto está muy poquito, así, cosas así. Y uno mismo se enganchaba. Pero Dios tenía un destino. ¿Para qué? Para quitar la maldad, para ungirnos, para capacitarnos y para ser compañeros de milicia. Y esos compañeros son los que Dios nos pone. Yo oro por cada uno de los que Dios me da y de los que Dios pone en mi mente. Oro, clamo porque Dios cambie, para que Dios active y para que Dios haga. Versículo 10. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Sí? Nosotros somos de ese tiempo. En la mente del Señor estás tú y está tu familia. Pero ahora, como estás tú y está tu familia, tú tienes que ganarla para Cristo. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y tú en él, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Dese cuenta que no llegue eso a nuestra casa, que eso no permanezca en nosotros, sino que todos los días Dios nos vitalice
como las águilas. ¿Para qué? Para emprender un nuevo momento, un nuevo caminar de Dios. Versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tremendo, ¿no? Entonces, dése cuenta de que Dios quiere envolvernos, Dios quiere siempre cambiarnos, pero ¿qué pasa? Nuestra vida sigue un poco compleja. ¿Y por qué compleja? Porque le creemos en momentos, pero en momentos no le creemos a Dios. Y no porque lo digamos, no, sino con nuestra acción. Acuérdese, ¿no? La acción. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. ¿Sí ve? Obra, trabajo, nunca cesará hasta que Dios nos llame o hasta que Dios venga como el Señor Jesucristo, como lo que Dios ha puesto, para que seamos edificados totalmente. Esto es todos los días es un trabajo, una constante, una verdad. Y si yo no estoy con Dios y me meto en Dios y en todo el programa de Dios, estoy lejos de Dios. Estoy pisando lugares que no me corresponden. Y por eso es que Dios tiene preparados a otros hombres y a otras mujeres. Que no nos dejemos quitar el puesto por nosotros mismos, porque nosotros mismos nos quitamos el puesto. Si Dios te dijo que tú eres bendecido y que ya Dios te bendijo, es porque Dios tiene grandes cosas contigo, con tu casa, pero es todos los días. Ahí en la constante, hasta que tú veas cambios, hasta que tú no veas, Señor, que Dios interviene en su hijo, en su hija, en su casa, no sueltes esa oración. Porque queremos hacer, pero ya creemos con lo que hicimos ayer. Basta, no es todos los días, es todos los días. Y versículo 14 y terminamos. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí, hermano, todo es por espíritu, todo es por fe y todo es porque ¿qué? Porque Dios nos asignó. Pero algo importante, ¿no? No nos sentemos con lo que Dios nos ha dado, sino démosle ejecución a esa palabra que Dios nos ha dicho. Que yo y mi casa le serviremos. Pero no solo yo, sino toda mi familia. Unos en una forma, otros en otra. Y acuérdese que todos no van a ser pastores, ni todos evangelistas, sino también unos que de pronto no vayan a la iglesia, pero sostengan la iglesia a través de que de sus finanzas. Conocemos unas personas, para la gloria del Señor, que ellos no conocen de Dios, pero se portan mejor que los hijos de Dios. Y también sostienen ministerios. Dan su diezmo y su ofrenda. Entonces, el enemigo siempre va a estar quitando todo eso. Orientaciones, maldad, va a poner maldad y va a poner interrogaciones siempre. ¿Y por qué? Porque eso no es lo de Dios. Nosotros es obediencia y ya. Usted solo medite, póngase a ser obediente en Dios y va a haber gloria por toda parte. Pero si no, y muchas veces siendo obediente, vas a tener un poco de abstinencia de cosas que no van a llegar. ¿Y por qué? Porque le toca prevalecer. Y los que prevalecemos, es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que los valientes, ¿qué dice? ¿Los valientes qué? Si me pueden ahí decir, algunos de ustedes escribir. ¿Los valientes qué? Terminen la palabra. ¿Los valientes qué? Porque los valientes son los que Dios tiene. En ti hay valentía, en ti hay buen cambio, buena disponibilidad, pero tiene que verse. Porque los valientes ¿qué?
A ver, digan por favor para terminar. La palabra lo dice. Y es una palabra muy dada de Dios para este mensaje que estamos dando o para esta lectura que estamos dando. Entonces, como no la dan, entonces yo la voy a dar para que tengan claridad. Los valientes arrebatan el cielo. ¿Sí? Porque si los valientes estamos en la tierra como representación, tenemos que dar justificación a esa palabra que estamos en la tierra, pero a través del poder de Dios se tiene que ver en nosotros el reino de Dios. Buena disponibilidad, buen trato, buena justicia, buen amor y buena grandeza de parte de Dios. ¿Sí ves? Eso es lo que tenemos que arrebatar, hermanos. Lo que se ha perdido, lo que se ha dejado a un lado. ¿Cómo? A través de ayuno, oración, súplica y ruego. No podemos menguar, hermanos, sino continuar. Bueno, espero que esta lectura de hoy les haya servido, les dé funcionamiento, les dé claridad para seguir y que la claridad de Dios nos acompañe siempre. Bienvenidos nuevamente, gracias por estar ahí, los que nos van a ver y los que nos van a seguir viendo en su noche, en su día, que Dios los bendiga en este día, mañaneando con Dios y que Dios tenga o tiene un programa con cada uno de nosotros. No deje que ese programa se apague, sino continuemos. Como le decía al principio, hay veces vienen cosas, hay veces vienen cosas que no traen lo que queremos, pero no lo que queremos, sino lo que Dios trazó. Es justicia, amor, lealtad, fidelidad, conocimiento y buena enseñanza. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos ese buen entendimiento y esos buenos sazones de Dios, veremos su gloria. Y si no, ahí seguiremos raspando. Pero si somos entendidos, ojo, ya entendidos, somos más que vencedores. Pero ese vencer es que hasta el último momento. No va a ser que un día y ya, no. Es día tras día. Es momento tras momento. Es minuto tras minuto. Es hora tras hora. Y vamos por más y queremos más de parte de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Que el Señor los continúe bendiciendo y que la gracia del Señor los acompañe. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios en Mañaneando con Dios. Dios los bendiga, Dios las bendiga y que este día sea de edificación para su casa, su vida, lo que son ustedes para el Señor, con representación de que hijos e hijas del Señor. Bendecido día, que el Señor los continúe dando de la fortaleza y de la gracia del Señor. Chao, chao. Bendiciones.